quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción. Y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril. Más que estrella la incógnita y brava, siempre altiva la frente alzará. Que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dono y ardita expusieron de un intruso señor al desdén. Las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven. Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Estimados estudiantes, bienvenidos a nuestra clase de lengua española. Yo soy Amarilis Camarena y espero que estén bien desde sus casas, aprendiendo, adquiriendo conocimientos para ponerlos en práctica. Recuerden que el conocimiento es la divisa que mueve el mundo. Ahora estamos preparados, pero antes vamos a ver nuestro video de siempre. Adelante. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias,
pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Muy importante, seguir cuidándonos, seguir cuidando a los que están a nuestro alrededor. Higiene, protocolo, no podemos olvidarlo. Neurona, ¿cómo estás? Háblame de ti. Estoy muy bien, profesora, y lista para iniciar la clase del día de hoy. Muy bien. El día de hoy nos trae grandes aprendizajes. Vamos a hablar de un tema sumamente importante y que te será de gran ayuda para realizar ese reto que tienes ahí en el cuadernillo. Además, es un tema que podrás practicar por el resto de tus días. Hoy vamos a hablar del diálogo y del debate. Pero antes, Neurona, ¿qué te parece si tú nos conectas con la clase anterior? En la clase anterior vimos que la argumentación es la herramienta que utilizamos para desarrollar textos que nos permitan convencer a otras personas. En su estructura encontramos una introducción que te involucra con el tema, luego la tesis, que es la idea que defenderás y que quieres transmitir, e inmediatamente después empiezan los argumentos, es decir, las razones que sostendrán ese pensamiento. Por último, aparece la conclusión, que es el texto de cierre. De las estrategias argumentativas aprendimos las siguientes: dar ejemplos, hacer comparaciones, hacer citas de autoridad, dar cifras y contraargumentos. Muy bien. Ya estamos listos, conocemos, ¿verdad? Recordamos de qué trató la clase anterior, pero ¿y cuál es nuestra palabra clave? Nuestra palabra clave del día de hoy es dialogar. Dialogar hace referencia a la acción de hablar o decir algo mediante una conversación entre dos o más individuos que exponen sus ideas o afectos de modo alternativo para intercambiar posturas. En ese sentido, un diálogo se define como el contacto verbal que surge con el propósito de lograr un acuerdo. Esta palabra clave es sumamente importante, es bueno que la notes, porque a través del diálogo vamos a fomentar los valores. Y es que los valores son esos principios, costumbres, demostraciones de afecto que se transmiten dentro del seno familiar a través de generaciones. Profesora, es cierto que estos valores fortalecen los lazos de unión, respeto y confianza. No solamente cierto, sino muy cierto, porque los valores, Neurona, como venimos diciendo, se van modelando dentro de la familia, pero luego salimos a la sociedad donde proyectamos y dejamos ver qué traemos, cuáles son esos valores que hemos aprendido. Recuerda que la familia es el principal órgano de la sociedad, por lo tanto, los valores son fundamentales para un desarrollo social. Es que una de las principales formas de que las familias se vinculen es a través del diálogo y del debate. Y hablando de diálogo, ¿qué sabes tú del diálogo, Neurona? Sé que es una forma de comunicarnos y que puede ser verbal o escrita. Correcto. Profundizando en el tema, el diálogo es una conversación entre dos o más personas, donde intercambian información, se comunican ideas, pensamientos y hasta deseos. Como bien dice Neurona, puede ser oral y escrito, aunque cabe resaltar que el diálogo es de naturaleza eminentemente oral. Sus elementos fundamentales son los interlocutores y el mensaje. Tiene una estructura de apertura, intercambio de ideas y un cierre.
Entre las principales características podemos ver los interlocutores, es decir, el emisor y el receptor, están presentes. El diálogo oral es espontáneo, expresivo. Intervienen en él una serie de elementos paralingüísticos como los gestos, la postura, la pronunciación, entre otros. Asimismo, el diálogo oral generalmente suele usar frases sencillas y cortas y suele tener interrupciones. ¿Qué debemos hacer para tener un buen diálogo? Esa es una pregunta que debemos todos hacernos. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuáles son las pautas que tenemos que tener en cuenta para tener un buen diálogo? Porque el diálogo no es solamente hablamos, no, hay unas reglas. Y la primera de ellas es hablar por turnos, respetar las opiniones de los demás, aún no estés de acuerdo, escuchar antes de responder, admitir las opiniones de los demás, vuelvo y digo, aunque no estés de acuerdo. Una vez visto cuáles son esas características, cuáles son esas normas del diálogo oral, vamos a ver el diálogo escrito. El diálogo escrito es mucho menos expresivo que el diálogo oral, obviamente, porque sus interlocutores no están presentes, por lo que se cometen menos errores. Las frases son generalmente largas, no tiene interrupciones y es muy utilizado en la literatura, sobre todo en la narrativa y el teatro, del cual el diálogo es el texto básico. En la narración es importante que se diferencie la parte narrada de la parte dialogada. Asimismo, las intervenciones de cada personaje deben ir en una línea aparte y separada con una raya o guión. El diálogo en la escritura debe contener interrupciones, exclamaciones y frases entrecortadas, interjecciones. Es necesario muy necesario hacer un buen uso de los signos de puntuación y acentuación, lo que nos permite identificar esas emociones que están transmitiendo los personajes. En cuanto al estilo del diálogo escrito, puede ser de la siguiente manera. Directo. Cuando el autor reproduce textualmente las palabras de los personajes. Los verbos aparecen en presente, como si los hechos y las acciones de los personajes sucedieran al mismo tiempo que leemos. Se escriben signos de puntuación para indicar la forma en la que hablan los personajes. Indirecto. El autor relata lo que dicen los personajes, pero no textualmente. La historia se narra en tiempo pasado y los verbos también aparecen en tiempo pretérito. El narrador nos cuenta cuáles son las actitudes de los personajes. Muy interesante. Neurona, ¿cuál estilo te gustó más? El directo me parece más interesante. Muy bien, a mí también me gusta el estilo directo, pero cada estilo tiene su justo valor y su contexto para aplicar. Ahora, ¿todo está claro hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? Desde Peralvillo, provincia Monte Plata, identifico que nos llega una pregunta. Rosemary Abreu nos pregunta lo siguiente. ¿Qué son las interjecciones? ¡Wow, Rosemary! ¡Qué bueno que nos escribes desde Peralvillo! ¿Qué son las interjecciones? Son esas palabras que representan emociones vivas del hablante. Pudiéramos decir que son reacciones que se materializan a través de la escritura. Por ejemplo, cuando estás viendo un partido, algo que te gusta, algo que te ha dejado asombrada, dices ¡bravo! ¡Oh! ¡Wow! Estás caminando y de repente ¡zas! Esas expresiones son interjecciones. ¿Alguna otra pregunta? Así es. Néstor González, desde Los Tres Ojos, nos pregunta lo siguiente. ¿Todas las formas de diálogo son iguales? Todos los diálogos o todas las formas del diálogo son iguales. Cuando empezábamos a desarrollar el tema decíamos que
es de naturaleza eminentemente oral. El diálogo puede ser espontáneo, sin embargo, el diálogo puede ser planificado. Planificado como, por ejemplo, una mesa redonda, un panel, una entrevista, un debate. Este tipo de diálogos están previamente tratados, temas previamente estudiados, conocidos, para desarrollar entonces el diálogo, me vale la redundancia. Ya sabemos que el diálogo puede ser oral y escrito, y hemos visto sus diferentes estilos. Me gustaría saber, ¿qué es el debate? Buena pregunta, Neurona. El debate, dentro del diálogo planificado, es un acto propio de la comunicación humana que consiste en la discusión. Y cuando hablamos de discusión, no estamos refiriéndonos a lo que comúnmente las personas creen, discutir, pelear, no. Discusión es tener un punto de vista opuesto. Es una discusión de un tema polémico entre dos o más personas. Profesora, ¿y quién cree que gana el debate? Interesante pregunta. El debate, déjame aclararte, no siempre lo gana el que tiene la razón, no necesariamente, sino aquel que mejor sabe defender o sostener sus ideas, ya que el propósito del debate es defender una idea a partir de una muy correcta argumentación. Entonces, ¿cuáles son las características del debate? Primero, necesita de un moderador. Asimismo, el moderador, que es la parte que va a dirigir esa conversación, ese diálogo entre los debatientes o contrapartes, es el que da a conocer el objetivo, mantiene el orden y lleva un control de las ideas. Ambas partes deben poseer vasto conocimiento del tema que se va a tratar. En ese sentido, como decimos que es planificado, las personas pues se preparan investigando, trazando pautas, buscando argumentos que puedan sostener esa idea que van a defender o por el contrario que van a refutar. Asimismo, es necesario que cada una de las partes visualice cuáles serían los argumentos que va a usar el oponente, por así decirlo, para que entonces pueda atacar las ideas. Y aquí aclaro, en el debate se van a atacar las ideas, no las personas. Nunca se puede llegar a extremos personales. Estamos debatiendo ideas. Otra característica es que hay que buscar argumentos sólidos para defender la idea. Por eso te decía, Neurona, al principio, que cuando hiciste el recuento de la clase anterior, cómo conectaba aquella clase que dimos sobre el texto argumentativo y eso que estamos trabajando hoy. Hay que saber defender una idea y eso lo hacemos utilizando argumentos. ¿Recuerda qué es un argumento? Ideas que sostienen una tesis. Muy bien, mientras más sólidos, mejor. Ahora, existen varios tipos de debates, pero todos presentan una estructura básica en común. ¿Cuál es esa estructura? Una introducción, una argumentación o exposición, un contraargumento o discusión, preguntas y respuestas y finalmente la conclusión. En la introducción es donde se presenta el tema, se hace un esbozo a grosso modo de lo que se va a tratar allí, tal vez el alcance que ha tenido este tema y por qué es tan polémico. Se presentan los debatientes y también se enuncia cuál es el objetivo de este debate. Después que se conoce la argumentación o exposición de cada oponente o de cada persona que va a entrar en debate, viene la contraargumentación o la discusión. Allí cada uno empieza a refutar la idea de la contraparte y eso, vuelvo y digo, se hace a través de sólidos argumentos. No se puede generalizar ni hablar de algo que tú supones. Para eso es necesario investigar, indagar, leer, para que puedas hacer una contraargumentación concreta y que pueda convencer a tus oyentes.
Asimismo, en la parte de preguntas y respuestas, el público, las personas que estén allí destinadas como público, pueden hacer preguntas, ya sea a favor o en contra de la tesis que se está planteando. Finalmente, en la conclusión, se enuncia la tesis que se está debatiendo. Se recogen los argumentos más relevantes y se reconsidera otra vez el objetivo que se planteó al principio. Esa sería la estructura básica de un debate. ¿Qué te parece, Neurona? Me parece muy interesante. ¿No hay dudas? No, profesora. Bueno, no me dejes solo hablar, porque cuando uno habla solo es un monólogo y ya no hay diálogo. Sí, entonces vamos a pasar a la parte que más me gusta. Vamos a jugar un poco, a poner a prueba tus conocimientos y los de ustedes en casa. Vamos a pasar a la trivia. ¿Estás lista? Estoy lista para mi evaluación de hoy. Muy bien. Esta trivia consiste en lo siguiente. Voy a explicarte cómo funciona. Vas a identificar cuál es el estilo del diálogo en las presentes narraciones. ¿Estás lista? Estoy lista. Hay 2 fragmentos de la obra Por arte de magia. Y dice así. La bruja está entretenida cuando oye golpes en la puerta. ¿Quién anda ahí? Laura, desde dentro. Somos nosotros. Una amiga tiene problemas. Bruja. Bueno, pasad. Andrés. Esta es Beatriz, una niña que ha venido a pasar el verano al pueblo y tenemos que ser sus amigos. Bruja. A ver, ¿qué le pasa al perro de Beatriz? Beatriz. ¿Cómo sabes que se trata del perro? Bruja. Soy bruja, ¿no? En esta historia, había una bruja que estaba entretenida en sus asuntos cuando oyó unos golpes en la puerta. La bruja preguntó que quién andaba por ahí. Laura, quien estaba en compañía de sus amigos, respondió que eran ellos y que una amiga tenía problemas. La bruja se tranquilizó al escuchar la respuesta y les dijo que pasaran. Entonces, Andrés presentó a Beatriz y dijo que era una amiga que había venido a pasar el verano en el pueblo y que tenían que ser sus amigos. La bruja, mirando a Beatriz, preguntó qué le pasaba al perro de Beatriz. Sorprendida, Beatriz preguntó cómo sabía que se trataba del perro. Entonces la bruja le respondió que era bruja. ¿Ya lo tienes, Neurona? Espera un momento. Estoy analizando. Ya lo tengo. El primero es indirecto porque el autor relata la conversación, pero no textualmente. El segundo es directo porque el autor relata la conversación de los personajes de manera textual. Excelente respuesta, Neurona. Muy bien. Eso te va a dar pie para responder el siguiente ejercicio. Vamos a leer algunas características tomando en cuenta esa lectura y vas a identificar si es una característica del estilo directo o del estilo indirecto. La primera dice así: no hay un narrador y se escribe exactamente lo que dice cada personaje. ¿Eso es directo o indirecto? La respuesta correcta es directo. Muy bien. La historia se narra en tiempo pasado y los verbos también aparecen en tiempo pretérito o pasado, que es lo mismo. Indirecto. Correcto. Los verbos aparecen en presente, como si los hechos y las acciones de los personajes sucedieran al mismo tiempo que leemos. Identifico que es directo. Correcto. Se escriben signos de puntuación para indicar la forma en la que hablan los personajes. Directo. Bien. Y la última, el narrador va contando al mismo tiempo las actitudes o cómo se comportan los personajes. La respuesta correcta es indirecto. Muy bien, Neurona, excelente. Veo que estás lista realmente. Y como estás tan lista,
vamos a hacer un resumen de nuestra clase del día de hoy. El diálogo es una conversación entre dos o más personas donde se intercambian informaciones, se comunican pensamientos, ideas y hasta deseos. Sus elementos fundamentales son los interlocutores y el mensaje, y puede ser oral y escrito. El diálogo oral es espontáneo y expresivo. Las frases suelen ser sencillas y cortas, y está cargado de elementos paralingüísticos, los cuales son un conjunto de elementos no verbales, por ejemplo, la risa, el llanto, los gestos, la mímica, entre otros. El diálogo escrito es muy utilizado en la literatura, sobre todo en la narrativa y el teatro. Es muy importante hacer un buen uso de los signos de puntuación y acentuación. En cuanto al estilo, puede ser directo, cuando el autor reproduce textualmente las palabras de los personajes. Indirecto, cuando el autor relata lo que dicen los personajes, pero no textualmente. El diálogo puede ser planificado como el debate. El debate es un acto propio de la comunicación humana que consiste en la discusión de un tema polémico entre dos o más personas. El propósito del debate es defender una idea a partir de una correcta argumentación. La estructura básica del debate es la siguiente: introducción, argumentación, contraargumentación o discusión y la conclusión. Tanto en el diálogo como en el debate debe primar el valor del respeto por las ideas de los demás. Muy bien, neurona. Sobre todo esa última parte voy a retomarla y quiero que ustedes también. Respetar las ideas de los demás. Eso no se nos puede pasar por alto nunca. Y en ese sentido, yo creo que está más que demostrado la importancia de este tema trabajado, el diálogo, el debate, no solo para el proyecto que estamos trabajando en el cuadernillo, sino para nuestras vidas. Y quiero reflexionar en esa misma dirección. Iniciamos hablando del diálogo, y este es un tipo de comunicación orientado a comprender, integrar, conectar. Como dice el dicho popular, hablando la gente se entiende. Y al decir hablando, hacemos referencia directa al uso que hacemos de la palabra. En Primera de Juan se nos muestra que al principio era el verbo, y este verbo, esta palabra, es el origen de todo. La palabra tiene un poder de hacernos retroceder, pero también tiene poder para hacernos avanzar. Procura que las palabras que uses para conversar con las personas sean las correctas. Ten en cuenta que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Asimismo, considera que el propósito de las conversaciones es llegar a un punto de conciliación, un punto de encuentro que te permita dejar de lado las contiendas y malos entendidos. Al hablar, sé respetuoso. Si no tienes la razón, reconócelo. Y si la tienes, sé humilde. Recuerda, es mejor ganar amigos que ganar discusiones. Sobre todo cuando estés conversando con tus mayores, a los cuales le debes respeto. No olvides, el respeto es tu derecho, pero respetar es tu deber. Hasta la próxima y que sean felices.